5 de Nehemías, ¿no? Porque es un poquito extenso, pero quiero que lo vean como yo lo vi en toda su extensión, ¿no? Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, gracias, pero sobre todo tu amor, porque hasta aquí nos has traído, nos has sostenido, estamos firmes en tu fe y hoy queremos agradarte, queremos ser encontrados en ti y queremos ser aprobados por ti. Te pido, Señor, que abras nuestro entendimiento, nuestros oídos, nuestro corazón, nuestra mente espirituales para que podamos entender el mensaje que tienes tú para cada uno de nosotros. Te pido que bendigas a todos los presentes y a todos los que les habrá de llegar el video o el audio. En el nombre de Jesús. Amén. Dice versículo 1, Nehemías 5. Entonces hubo un gran clamor. El clamor consistía en que el pueblo de Israel le reclamaba a los principales y les decía: nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunos de nuestras hijas ya están allá, y no tenemos oportunidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. ¿Cuál era el clamor, la molestia, la situación difícil que estaba viviendo el pueblo de Israel en ese tiempo? Bueno, Israel se quejaba con gran clamor ante Nehemías porque los responsables de edificar nuevamente al pueblo de Dios, los responsables de liberarlos de la cautividad, de la esclavitud y de la opresión, ahora estaban lucrando con los más pobres, abusando de su posición y los oprimían pues con una nueva esclavitud. O sea, fui y los rescaté de Babilonia y vine para acá y los hice esclavos ahora míos, ¿no? Entonces, ese fue el clamor que le hicieron a Nehemías, ¿no? Ese fue el clamor que decía, o sea, vengo de allá, vengo a posicionarme, pues tengo que pedir prestado, o sea, vengo de la esclavitud, pues no traigo dinero, pido prestado, empeño a mis hijos, a mis hijas, empeño mis viñedos, empeño mis productos, y aparte que que me prestaron para rescatar todo esto, pues tengo que pagar los impuestos al gobernador en ese momento, que era el jefe de Nehemías, tengo que pagar los réditos de los préstamos, y dice, ¿y cómo puedo rescatar a mi familia? ¿Cómo puedo llegar a la libertad si tu gente a la que ahora están al mando les debemos tanto? O sea, lo que estoy produciendo es de ellos, lo que estoy trabajando es de ellos, todo lo mío es de ellos. O sea, ¿cómo rescato esa parte, no? Y obviamente Nehemías se enojó mucho, ¿no? Pero la idea en ese sentido es de que a esa gente, como hoy somos nosotros, nos corresponde rescatar a los que están oprimidos, a los que están en cautiverio, a los pobres de espíritu, a los que tienen necesidad de conocer a Cristo. A eso nos corresponde a nosotros hoy. Y somos los Nehemías, somos los Esdras de aquel tiempo, somos los favorecidos en los que Dios se ha apoyado para rescatar a los oprimidos, ¿no? Y pareciera un reto difícil, ¿no? Pero lo vamos a entender poco a poco, ¿no? Entonces dice Esdras, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces medité y reprendí a los nobles y a los oficiales
y les decía, según nuestra posibilidad, rescatemos a nuestros hermanos. O sea, Esdras, al igual que Dios, no nos está pidiendo que vayamos por África o que hagamos una campaña para ir a rescatar Corea del Norte o Chiapas. No, de acuerdo a sus posibilidades, de acuerdo a sus talentos, de acuerdo a lo que Dios ha puesto en su corazón, rescatemos a nuestros hermanos. Si yo estoy consciente de lo que Dios hizo en mí y estoy seguro que el camino, la verdad y la vida se llama Jesucristo y que yo estoy caminando por ese camino, todo aquel que no me sigue necesita de mi ayuda. Entonces, dice, rescatemos según nuestras posibilidades. Y les dije, dice Nehemías, no es bueno lo que hacéis. No andáis en el temor de nuestro Dios para no ser aprobio, vergüenza o deshonra a las naciones nuestras. O sea, cuando nuestras decisiones no están en el temor de Dios, normalmente vamos a equivocarnos, ¿no? Normalmente vamos a cometer errores, porque ¿quién me ve en la intimidad, no de mi casa, en la intimidad de mi corazón, ¿no? Y a veces no pasa aquí, ¿no? Obviamente, yo sé que aquí no pasa, pero tenemos la habilidad de meter la bolsa en el pantalón. Hay un peso, es todo lo que traigo, ¿no? Obviamente la cartera no la saco, ¿no? Porque, y voy a decir, es que me puede asaltar, ¿no? O sea, entonces, aprendemos a justificarnos sin pensar en el temor de Dios, ¿no? Y vamos a ver cómo se lo plantea Nehemías, porque Nehemías este capítulo lo hizo muy interesante, ¿no? Dice, entonces Nehemías les dice a todos, quitémosles ahora el impuesto, devolvamos hoy sus tierras, sus viñas y sus olivares y sus casas. O sea, entendamos, les decía Nehemías, venimos a rescatar una nación. O sea, ellos no habían dimensionado lo que estaban haciendo, ¿no? Ellos no habían dimensionado, como en el caso ahorita, ¿no? Que a veces mandan gente a rescatar a los que andan padeciendo inundación y lejos de ayudarles, todavía les roban, los asaltan y más todavía opresión en ese sentido. Entonces, a veces no dimensionamos el trabajo al cual fuimos llamados. Sí, dice, es que Jesús dijo, ir por las naciones y predicar el evangelio a toda criatura. Bueno, pues es que yo no soy predicador, ¿no? Si fuera yo predicador, bueno, pues a lo mejor lo haría. Tampoco soy pastor, ¿no? Ni profeta, ni evangelista, ni maestro. Y a mí me toca estar sentado solamente en la iglesia, ¿no? O sea, y empezamos a buscar quiénes sí podrían ser. Pero no, el mensaje de evangelización, de llevar las buenas nuevas, de impactar al mundo, nos los dio a cada uno de nosotros. Dios está consciente de todo lo que somos, pero está consciente de todo lo que podemos hacer. Entonces, no podemos ser indiferentes a esa situación. Entonces, para devolverle al pueblo lo que le fue robado, tenemos que estar convencidos que tenemos nosotros la capacidad de hacerlo. Y eso, solamente hay una palabra para descifrar eso: fe. Tú y yo tenemos la capacidad de enseñarles el camino que los va a llevar a ser restaurados
en todo y en todas sus capacidades. No va a salir de mi bolsa, no va a salir de mis talentos, pero aquel que me rescató a mí puede rescatarte a ti. Aquel que me reconstruyó a mí puede reconstruirte a ti. Aquel que hizo multiplicar mis viñedos, aquel que limpió mi casa, que cambió mi corazón, lo puede hacer contigo también. O sea, no es la parte económica la importante, es lo que nos corresponde hacer. Y le dijeron, lo devolveremos. Entonces Nehemías además sacudió su vestido y dijo, así sacuda Dios de tu casa y de tu trabajo a todo hombre que no cumpliese esto. Y así sea sacudido y vacío. Y respondieron la congregación, amén, y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Independientemente de su disposición, Nehemías tenía un valor moral intachable, porque él era el favorito del rey, ¿no? Él no tenía necesidad de ir a sudar al Medio Oriente para que las cosas sucedieran. Él tenía casa, tenía provisión, estaba palanca con el rey, nomás tenía que llenarle la copita y nomás tenía que estar atento, sonreír siempre y estar feliz. O sea, le proveían todo lo necesario para que él estuviera feliz siempre, porque era el semblante con el que tenía que presentarse del rey. Él no tenía ninguna necesidad, pero había un temor a Dios y había una necesidad en su corazón, intrínseca, dentro de su corazón, que lo movía a dejar la comodidad de la televisión, de las series, de las novelas, del colchón, de todo aquello, para ir hasta donde tenían que hacerse las cosas, para ver que se hicieran. A veces es fácil y es una reprimienda que a veces nos dan a nosotros los militares. Porque dice, sí, o sea, me llega la orden y hey, fulano, hay que hacer esto. Ya pasan los días y vemos que no se hizo. Y lo primero que decimos, no, es que yo ya lo ordené. ¿No? Y, y no es un reglamento, pero es un dicho. Orden no supervisada es una orden mal dada. Entonces, a veces nos acomodamos en dar una ofrenda, en asistir el domingo, en apoyar, pero no vemos que las cosas hasta dónde van a llegar. Y esa es mi responsabilidad, no de supervisar, de ver que las personas que tienen necesidad de escuchar el Evangelio lo estén escuchando. Esa es mi responsabilidad. Cuando logramos entender esto, cuando lo entendemos, cuando entendemos el temor de Dios, cuando nos damos cuenta, por eso la congregación aceptó las órdenes de Nehemías, porque entendieron que tenían un valor moral y un valor espiritual y una necesidad. Somos los que venimos a llevar el evangelio a esta nueva generación. No podemos quedarnos conformándonos en la comodidad de lo que pensamos que no podemos hacer. Tenemos que movernos porque hay muchas almas todavía, muchas personas que no conocen a Cristo. Versículo 14 dice Nehemías, también desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos, de Israel, ni yo ni mis hermanos comimos del pan del gobernador, pero los primeros gobernantes que fueron antes de mí abrumaron al pueblo. Y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Dice Nehemías,
yo era como decir, soy el presidente municipal de aquí. O sea, pues me toca cobrar mi salario que me corresponde. Pero obviamente Nehemías sabía que cobrar un salario de lo que corresponde, pues me lo estaban dando los pobres. Entonces Nehemías, ¿cómo con qué valor moral voy a sentarme a la mesa a comer tranquilamente mi pan, sabiendo que los que yo estoy comiendo es el resultado de lo que le quité a los demás que no tienen? No lo podía hacer, Nehemías. Prefiero no hacerlo, ¿no? Si los otros lo hicieron, es problema de nosotros. Pero yo, mi casa y mis hermanos y los que están conmigo, no lo vamos a hacer. Y dice, bueno, ¿y qué tiene que ver esto conmigo? ¿No? Porque a veces el evangelio lo personalizamos solamente. Y llego todos los días delante del trono de Dios y clamo a Dios por mi pan y por mi salud y por mi familia y por mi esposo y por mis hijos y por mi provisión y por mis necesidades y por todo lo que soy y por todo lo que quiero y por todo lo que anhelo y por todo lo que visualizo. Y los demás, los que no conocen a Dios. Yo tengo una lista interminable de gente que no conoce a Dios y que necesita un milagro. Niños, personas con cáncer, personas que están en su última oportunidad, niños que tienen problemas. Ellos no pueden llevar su oración delante de Dios. Yo sí, ¿no? Yo sí puedo hacerlo y es mi deber hacerlo en ese sentido. Si Dios los pone conmigo, yo asumo la responsabilidad de hacerlo. También en la obra de este muro restauré mi parte, dice Nehemías. Además, 150 judíos y oficiales a los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban en mi mesa. Y lo que se preparaba cada día para comer era en abundancia. Y con todo esto, nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. O sea, cuando Nehemías entendía que la prioridad era Dios y no su necesidad. Y aún así, era abundante lo que ponía en su mesa para todos los 150 judíos y oficiales. Su oración final dice, acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. El temor a Dios no solo debe motivarnos y alentarnos a no hacer lo malo, sino también a hacer lo que nos corresponde hacer. Nehemías era el jefe de todos, pero dice, si mi casa está aquí, me corresponde hacer a mí este muro, yo lo hice. Se lo pudo haber ordenado a ver cualquiera de sus oficiales o de sus servidumbres o de los que les daba de comer, hazlo por mí. No, yo hice mi parte. Los 150 todos les corresponde hacer la parte que les corresponde hacer. Y dice, mira, yo hice mi parte. ¿Por qué? Por temor a Dios. Entonces el temor a Dios no solamente nos obliga a no hacer lo malo, sino también nos debe motivar, nos debe alentar, nos debe cansar para hacer lo que es correcto, para hacer lo que me corresponde hacer. No mirando el gasto, el cansancio, los requerimientos de esto, sabiendo que Dios multiplica lo que hago y que siempre suplirá mi necesidad. Yo lo he vivido.
casi 30 años y nunca nos ha faltado que hacer. Y a veces he sacado de los ahorros para hacer lo que me corresponde hacer, pero nunca me hace falta. Entonces, Nehemías nos deja esa gran lección. Nos deja la lección de que el temor a Dios no es solamente para reprimir el pecado o la tentación, sino también para motivarnos a hacer lo que nos corresponde hacer. Y a todos nos corresponde algo tenemos que hacer. Hay algo, ahí donde estás, en la posición que estás, con los talentos que tienes, con los recursos que tienes, ahí en esa pequeña a veces posición, hay algo que hacer. Hay alguien que quiere escuchar. Hay alguien que necesita escuchar. Hay alguien que está movido para hacerlo. Hebreos 2:18 dice, pues en cuanto él mismo, hablando de Jesús, padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y ese versículo normalmente lo llevamos siempre al pecado, ¿no? Y siempre pensamos que Jesús fue tentado al pecado exclusivamente, pero se nos olvida que Jesús tuvo hambre, tuvo sed, hacía calor, me imagino, estuvo triste, se deprimió, ¿no? Le dolió tanto ver a la gente que estaban haciendo negocios en la iglesia, se enojó, ¿no? O sea, pocas veces lo vimos en el Evangelio, pero finalmente ahí sí se enojó y no se enojó así espontáneamente. Se sentó y tranquilamente tejió un lazo, lo preparó y ya que lo tuvo listo, ahora sí, a darles con todo, ¿no? Entonces vemos que Él estuvo consciente de todas nuestras necesidades. Jesús solamente no fue tentado por Satanás también en el desierto, sino también fue tentado en su carne. Podemos ver que la situación apática, indiferente y sin fruto de la gente también lo impactó, ¿no? Y les dijo en Mateo 8:26, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y el mar e hizo gran bonanza. O sea, cuando ve en nosotros los rescatados, apatía y desinterés. Dice, hombres, mujeres de poca fe. Y reprendió los mares. Y no sé ustedes si algún momento han considerado reprender a alguien, pero va uno molesto a reprenderlo. Y en Mateo 17:17 dice, gente corrupta y sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Entonces vemos que Dios vivió todas esas emociones. Y a veces nosotros, conscientes de esa situación, somos indiferentes. No, oye, ¿por qué la vecina no se ha convertido? No, ya le dije un montón de veces y ya, directo al infierno, ya. No tiene ya vuelta de ojos, o sea, ya nunca va a entender. Ya lleva 1 año, 2 años y ahí está, ¿no? Y ya nos desistimos. Oye, ¿y tu marido? No, olvídate de él, ¿no? Y los hijos, no, peor, ¿no? Y los hermanos, los parientes, no, son de lo peor. Ya no hay nada que hacer con ellos, ¿no? Y vamos desestimando gente. Y Jesús nunca desestimó a nadie. Sí se enojó, pienso yo. Pienso yo que fue tentado a perder el ánimo por hacer las cosas.
pero Él estuvo ahí presente hasta la cruz. Sí, a lo mejor medio decepcionado de nosotros, porque había alimentado por un lado a 5,000 y por otro lado a 4,000, más todos los miles que le seguían todos los días. Y cuando estuvo en la cruz, estuvo solo. Es triste a veces, ¿no? Cuando nos esforzamos tanto y, y- y no impacta como quisiéramos que impactara. Pero no quiere decir que perdemos el alma. ¿No? No quiere decir que dejemos de hacerlo. No quiere decir que mi boca va a terminar en medio de esas paredes. Los que conocemos las ondas sonoras, mi voz seguirá caminando y nunca terminará. Decía cuando comprendimos el sentido de las ondas sonoras, que si tuviéramos capacidad de viajar a la velocidad de la luz, podríamos alcanzar las ondas sonoras antiguas y descubrir de viva voz el mensaje de Jesús. Y dice la palabra, que la palabra de Dios no vuelve vacía. No se hizo, no se dijo hoy, no se compartió, no se le dijo a alguien y pensamos que no pasó nada, pero Dios sabe lo que está haciendo. Dios está consciente de lo que está haciendo. Entonces, esto refleja una manera de que somos tentados totalmente y que el mal o nuestra carne trata de minar nuestra fortaleza espiritual, tratando de debilitar nuestra fe y de esa manera alejarnos de lo que nos corresponde hacer como hijos de Dios y como responsables del mensaje de reconciliación con Dios. Y de sobre todo de la restauración de hombres y mujeres que viven a nuestro alrededor. Pareciera que no, pero es una fuerza que está ahí minando nuestro ánimo, cansando nuestros deseos, debilitando nuestra fe. Llega el momento que desistimos, ¿no? Es que le he hablado tanto y no me hace caso y desisto, ¿no? Y no debe ser, es una tentación. ¿Qué necesitamos hacer? Jesús dijo, Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y hoy veo espíritus aquí. Espíritus que se levantaron y que dijeron, vamos a la iglesia y vamos a recibir el mensaje. Si hubiera sido por la carne, no hubiésemos venido. Hubiéramos abierto la iglesia, creo que está lloviendo todavía. Pues estoy cansado. Para mí fue una semana complicada. Ya no estoy acostumbrado. Ya, obviamente se me quitó fácilmente la costumbre de levantarme temprano. Toda la semana tuve que levantarme temprano, que estaba cansadón. Pero me preguntaban, estoy haciendo un trabajo, dice, ¿cómo asumes el estrés controlado? Digo, fácil. Tengo un año queriéndome levantar a las 5 para salir a caminar al bulevar y no lo he logrado. Pero como tú me ordenaste que me presente hoy a las 7 de la mañana aquí a Antonio Sardo, a las 5 de la mañana, sin que el despertador sonara, yo me desperté y me alisté para estar presente donde me ordenaron estar. Entonces quiere decir que sí podemos, pero todo está en la conciencia de cuando yo entiendo que es mi deber, mi obligación, y cuando desestimo lo que es mi responsabilidad. Cuando yo entiendo que hay gente que necesita de mi oración para sanar, para vivir, comer,
para sus situaciones básicas necesitan que alguien presente su causa delante del trono de gracia. Cuando somos conscientes de eso, nos levantamos para hacerlo. Los tiempos más largos de ayuno, oración y velada que he pasado fueron cuando estaba consciente de que había necesidad de muerte y que tenía que luchar, no para ver si pasaba, tenía que ganar. Y las personas que fueron bendecidas por mi esfuerzo, Dios entendió esa parte. Hacer las cosas no para ver si resulta, tenemos que ganar. Hay que fastidiar a Dios todos los días, todo el tiempo, hasta que me oiga. Él así lo dijo. ¿Eh? Estarle ahí, dice, y dice, y dice, y dice, hasta que me escuche. Claro, por las causas correctas, ¿no? No por el coche nuevo que deseo. Bueno, ya de paso, ¿no? Pero hay cosas justas, ¿eh? Que necesitamos hacer. En Génesis 4, Dios nos deja una respuesta a la responsabilidad de hoy para nosotros. Es el pasaje de Caín y Abel. Dice, al llegar el tiempo de la cosecha, y recordemos que el tiempo de la cosecha, Jesús dijo, la cosecha está lista y me están faltando obreros, ¿no? ¿Por qué? Porque ya todo está madurito, listo para levantarse, ¿no? Entonces, en el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Muchas veces nosotros presentamos, presentamos nuestra ofrenda, pues algunos minutos de oración, algunos minutos de lectura, leo por ahí algunos versículos, no sé, comparto en mi estado de WhatsApp o de Instagram o de Facebook algún versículo. Y ahí están algunos de mis frutos como ofrenda a Dios. Mientras que Abel también presentó una ofrenda. Lo mejor, las mejores partes de algunos de sus corderos, que eran primeras crías de su rebaño. No es lo mismo presentar algo como ofrenda a presentar una ofrenda. No es lo mismo que yo le diga a alguien, pues te medio quiero, ¿no? A decirle, te amo, ¿no? No es lo mismo presentar algo, pues ahí que nos sobra, que es, pues, ay, para rellenar el requisito, ¿no? A decir, esta es mi ofrenda a Dios, ¿no? Esto es lo mejor de mí. Este es mi mejor tiempo de oración. Esta es mi mejor lectura, ¿eh? Esto lo leí, lo entendí y está impactando mi vida. O sea, voy a hacer estos cambios, Dios. Entendí el mensaje a través de mi lectura. Este es mi clamor, Señor, por los pobres, por los necesitados, no del mundo. Este vecino latoso que ya me tiene hasta el gorro, Señor, ayúdame a convertirlo. Este mi hermano tiene necesidad de ti, Señor. Ayúdame a encontrar las palabras para hacerlo.
Eh, Hay un niño que se llama Marcos, 2 años, 3 años, y su intestino no sirve. Si no funciona, va a morir. Así de sencillo. O Dios hace un milagro, o ese pequeño va a morir. No puedo presentar alguna oración delante de Dios. Tengo que presentar una buena oración que defienda la causa, el motivo, para que Dios se glorifique en él. Tengo que presentar una buena ofrenda. Pero esa ofrenda debe estar eso en el temor de Dios. En el temor que significa mi admiración, mi respeto y mi amor por él. No puede ser algo indiferente, sin sustancia, sin emoción, sin que mi corazón sea conmovido, porque si mi corazón no es conmovido, ¿cómo voy a mover el corazón de Dios para mi respuesta? No puedo seguir siendo indiferente a la necesidad de las personas que conozco, porque entonces el temor de Dios no ha impactado mi vida. Porque a veces pensamos que el temor de Dios me alejó del pecado, pero la realidad es que me alejé del pecado por miedo a las consecuencias, no por temor a Dios, que es diferente. ¿Sí? Yo dejé de pecar porque dije, no me quiero ir al infierno. Pero eso no es temor a Dios. ¿Eh? Entonces, tengo que cambiar. Y el Señor aceptó a Abel y a su ofrenda. Y vemos cómo Dios especifica muy puntualmente. Aceptó a Abel y aceptó su ofrenda. Pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Entonces el problema no era la ofrenda. El problema era el corazón de cada una de las personas. Ahí marca la diferencia en lo que queremos hacer. Ahí es la diferencia entre hacer lo que me corresponde hacer, entre hacer para lo que fui llamado, en entender que tengo una responsabilidad con el mundo, con las personas, con los 8,000 millones de seres humanos que hay sobre la tierra. Tengo una responsabilidad, empezando con los que están cerca de mí. No sé si vieron esta semana, a la señora Machado le dieron el Premio Nobel de la Paz. Yo pienso que ella no luchó por rescatar a su marido, las veces que le han golpeado, las veces que yo le he visto en las noticias que andan para arriba y para abajo. No sé si su causa sea justa o no, pero ella no estaba pensando en el premio Nobel. El que estaba pensando en el premio Nobel era el otro, Trump. Él sí estaba pensando en el premio Nobel, por eso lo estaba haciendo. Pero la que no estaba pensando hoy es la voz del mundo en relación de la paz. Tal vez tú te sientas una pequeña voz en medio del desierto, pero Dios puede hacer que esa pequeña voz en medio del desierto impacte las naciones. ¿No eres tú? Es Él el que va a hacer las cosas. Y Dios le dijo a Caín, esto hizo esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Entonces Dios le dijo, ¿por qué estás enojado? Preguntó el Señor a Caín, ¿por qué te ves decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces no lo amenazó. Ten cuidado, le dijo. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso de controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo.
Dios no nos va a reprender por dejar de hacer lo que nos corresponde hacer. El problema es que tenemos un enemigo, tanto Satanás como el pecado que mora en nosotros, que desean controlarnos y que están al acecho y que están ansiosos por controlarnos. O hacemos lo correcto y dominamos a Satanás y al pecado, o dejamos de hacer lo que nos corresponde y le damos puerta abierta para que el pecado y Satanás nos controlen. Y no me van a sacar de la iglesia esas cosas, pero dejaré de dar fruto. Y el problema va a ser cuando tengamos que rendir cuentas. Cuando revisarán nuestro árbol, dijo Jesús, y se encontrará vacío y dirán, árbol que no da fruto, será cortado y echado al fuego. Entonces, tenemos una situación compleja por delante. Todo proceso de mejoramiento, enseñanza o aprendizaje requiere tres cosas importantes. Calidad en la materia prima, que somos nosotros, que hemos sido justificados, renovados y transformados por Cristo. Necesitamos buenos instructores o maestros. Tenemos al mejor, el Espíritu Santo en nosotros y Cristo Jesús en todas sus enseñanzas. Y tenemos que tener un propósito. Y Dios ya planteó nuestro propósito. Llevar el evangelio y llevar el mensaje de reconciliación, diciendo, reconcíliate con Dios. Nos queda a nosotros poner la actitud, motivación y vocación para hacer las cosas, que deben reflejar en el temor de Dios. Si yo no tengo el propósito bien definido en hacer lo correcto y lo que me corresponde hacer, si me sigo negando a hacer lo que me corresponde, si cierro mi corazón y mente para que el temor de Dios, además de alejarme de lo malo, también me motive a hacer lo correcto, simplemente estaré dando algunas cosas como ofrenda sin entender la verdadera ofrenda delante de Dios. Entendamos esa diferencia entre dar algunas cosas como ofrenda y presentarnos delante de Dios con nuestra mejor ofrenda. Todos lo sabemos hacer. Ciertamente, versículo 8 de Génesis 4 dice, cierto día Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Luego el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No sé, contestó Caín. ¿Acaso yo soy guardián de mi hermano? Yo esto lo aprendí hace algunos años y me dejó claro. Si yo no soy el guardián, el vigilante, el cuidador, el sanador de mi hermano, soy el asesino de mi hermano. Y seguirá pasando lo que Nehemías reprendió al pueblo. Seguiré siendo el que esclavice, el que oprima, el que niegue el verdadero camino que Dios ha trazado para salvar al pueblo de Dios. Me convertiré en los que esclavizan, en lugar de ser el libertador. ¿No? Entonces hoy les dejo a todos y a todas, seremos aceptados si hacemos lo correcto. Pero si nos negamos a hacer lo correcto, entonces tengamos cuidado. El pescado está a la puerta, al acecho y ansioso de controlarnos. Pero nos corresponde a nosotros dominarlo
y ser el amo, haciéndonos hacedores de la palabra. Amén. Dios les bendiga.